termina generando discordia, no logramos unánimemente o consensuadamente celebrar un hallazgo y callarnos. Enseguida hay que acotar, muchos por lo menos, ¿no? Bueno, la responsabilidad de los propios tupamaros en... ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ayer fue puesto sobre la mesa ese tema en esa disputa que hubo en la sesión extraordinaria, que nos enteramos de muchas cosas por las redes sociales, ¿no? Porque hoy todo se filma, obviamente, para bien y para mal. Y cuando el senador García le pedía dignidad al Frente Amplio y se escuchaban además gritos traidores y demás, uno escuchaba después al senador Andrade plantear que en realidad era un atrevimiento hablar de pedirle dignidad al Frente, que habían sido los tupamaros los primeros en defender la democracia. Maía fue ese, ¿no? Los primeros en defender la democracia y en, bueno, morir por ella. Entonces, claro, ahí es donde se pone en debate de nuevo el rol que jugaron los tupamaros en nuestra sociedad. Un matiz. Amplio, no exactamente. Movimiento de Liberación Nacional. El senador Maía se refería al Frente Amplio y no al Movimiento de Liberación Nacional, que en ese momento no era parte integrante del Frente Amplio, más allá de que sí habían sectores del Frente Amplio que tenían vínculos con el MLN. Pero está claro que el papel del MLN, de la guerrilla, en el contexto previo al golpe de Estado, es materia de discusión en la sociedad, es materia de discusión en el propio MLN. Muchos de ellos han hecho procesos de autocrítica y de reconocimiento. El presidente Mujica, ¿no? El propio presidente Mujica a la cabeza. Y por supuesto que... no los quería ni Sereñi en el Frente Amplio. Bueno, y que su integración orgánica al Frente Amplio fue motivo de muchas discusiones. Hoy, a la vista de todo el proceso, yo creo que Uruguay debe sentirse satisfecho de que quienes en algún momento empuñaron las armas se hayan apegado a la vida democrática y que se hayan incluido en la convivencia democrática y hayan depuesto... A ver, en aquel contexto existía violencia política de múltiples orígenes. Yo creo que lo que no podemos caer es en englobar todo bajo una visión histórica muy distorsionada, que es la famosa teoría de los dos demonios, ¿sí? Porque que cualquier Estado surgido de la Constitución y las elecciones tiene derecho y tiene la obligación de defender sus instituciones contra algún tipo de ataque insurgente, está claro. Pero inclusive ese tipo de defensa tiene que estar apegada a ciertos límites y leyes. Y ahí es donde aparece la idea y la realidad, el concepto del terrorismo de Estado, que son delitos que están reconocidos a nivel internacional y por el Estatuto de Roma. Es decir, cuando se comiten... Déjame terminar. Si vas a hablar todo el tiempo... No, rápidamente... Porque cada vez que hablan de la teoría de los dos demonios, a mí cada persona que habla de la no teoría de los dos demonios empieza a alargar un olor a azufre que me mata. Pero hagamos una cosa, déjalo terminar y después te doy la palabra. Porque además, hagamos así. Digamos, estoy escuchando desde hoy. Sí, pero tú hablaste de que fueron 3 o 4 las personas que orquestaron la represión ilegal que llevó adelante el Estado. No la represión ilegal, el trabajo sucio de los enterramientos. Eso pasó en la pausa, creo, ¿no? No, eso lo dijo al aire. Ya no me queda claro qué se dijo al aire. Eso lo dijo al aire el señor Pupo. Lo dijo al aire y lo vuelvo a repetir. Y está documentado históricamente por distintas instancias académicas, institucionales, incluyendo la Comisión para la Paz, que fueron varias centenas de oficiales y también personal del Ejército que participó en el diseño y la ejecución de este tipo de medidas, de acciones de terrorismo de Estado que son condenables como delito de lesa humanidad. Ahí está el punto. Estás afectando la inteligencia de los militares, porque si eso lo manejaron centenas de personas, en 5 años, en 3 años se sabe toda la verdad. Tienen que haber sido muy pocas personas las que manejaron el trabajo. No te estoy hablando de todo el aparato represivo durante la dictadura, porque obviamente yo también, acuérdate que yo también estoy en alguna medida, porque además así me crié y así me formé, estuve en contra de la dictadura militar. Perfecto, yo no lo niego. No lo negás, bueno, eso es primero. Segundo, lo otro,
ofende la inteligencia de los militares que el trabajo sucio de enterramiento de algún desaparecido o lo que fuera sea un secreto a voces de todo el cuerpo, o sea una cosa que vos puedas culpar a toda la institución. Hubo un pacto de silencio, Pupo, Pero, hubo un pacto de silencio. pero si hubo un pacto de silencio, entonces pedile a Mujica, por ejemplo, que aporte información. Si hubo pactos de silencio, uno de los que debería estar aportando información es el propio José Pero es que Mujica. las primeras trazas de información sobre las que se pudo investigar las fueron aportando los propios detenidos que no terminaron muertos y que luego de recuperar la institucionalidad democrática fueron aportando sus testimonios para empezar a reconstruir. Es decir, lo que hemos podido reconstruir de memoria histórica no es gracias a los dictadores ni a las fuerzas que operaron en torno a la dictadura y en la represión ilegal que llevó adelante el Estado. Se pudo reconstruir desde otro lugar. Desde otro lugar, pero pasaron 15 años de gobierno frentistas y la verdad lo que ha pasado acá es que cada 5 años y en general cercano a los años de elecciones es que aparecen este tipo de cosas. Porque eso es una realidad objetiva. Lo último que apareció antes de Sanjurjo fue en el año 2019. Después hay que remontarse al 2011 y al 2005. Entonces, la información que ha ido apareciendo, si no hubiera sido muy fácil durante... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que cuando se acercan las elecciones, No. algún tupamaro habla? No, yo no digo, no sé si algún tupamaro o algún militar pasa información, lo que sea. Lo que estoy diciendo que es, durante este gobierno es que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con los desaparecidos, es que están apareciendo una cantidad de cosas que no se sabían antes, que pasaron 15 años de gobierno frente amplista y estuvimos todos bajo una nebulosa de ocultamiento, de secretismo. Y bueno, recién ahora empezaron a aparecer... Eso es un disparate, perdón. No es un disparate. Recién ahora empezaron a aparecer datos que aportan. Recién Victoria estaba hablando creo que fuera de cámara. Esto sí fue de tanda. Pregunté por los archivos desclasificados puestos a disposición del público en general por parte del senador García. Bueno. Que cada tanto uno se cruza, ¿viste? Con información y dice, ¿y esto? Claro, No, pero ahí no, lo que se ha nadie lo toma, discutido, ¿no? ahí lo que se ha discutido no es que esa información no pueda ser pública. Lo que se ha discutido es información obtenida por procedimientos de espionaje, de seguimiento, de investigación y en muchos casos por declaraciones de ciudadanos bajo tortura, lo cual la hace información no veraz, que tiene que ser cuidada desde el punto de vista de que afecta la intimidad, los datos y la integridad moral de un montón de gente que aparece mencionada ahí bajo condiciones, o sea, es información obtenida bajo condiciones ilegales. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. No es que allí está la verdad, ¿sí? Bueno, pero hay verdades que a la izquierda le ha incomodado mucho, como por ejemplo la que están en los libros de Mario Ruzola, ¿no? Pero se pusieron en contra. A una parte quizás sí. Se pusieron en contra. Y lo mismo está pasando hoy. Y no quiero caer en lo de Venezuela, pero en realidad tenemos una doble mirada y un doble discurso con el terrorismo de Estado. Porque en definitiva, cuando salimos a hablar del MLN, que vos te desmarcaste del MNN, y yo entiendo que vos como ser humano, Diego, te puedas desmarcar del MLN, pero en definitiva, ¿quién inscribió hace unos años el MLN en la Corte Electoral? Pacha Sánchez. Pacha Sánchez es el hombre, el mandamás de campaña del candidato del Frente Amplio. Digo, el MLN está adentro del MPP, está cercano al MPP y está cercano a la figura del candidato a presidente del Frente Amplio. Entonces, no se me desmarquen. No. Y cuando condenamos el terrorismo de Estado, que lo condenamos todos, bueno, pero si lo condenás para Uruguay, condenalo también para el mundo. Pero algo importante de poner arriba de la mesa, porque puede hacer quizás a veces a confusiones que se tienen a nivel popular, es que la represión que llevó adelante la dictadura fue muchísimo más allá del alcance de lo que era la estructura del MLN. Nosotros acá, en Esta Boca es Mía, cuando se conoció que era Amelia Sanjurjo, Victoria leyó quién fue Amelia Sanjurjo, qué tipo de actividad política tenía. Era una comunista que se dedicaba, tenía a su cargo la propaganda de un seccional de la zona de Colón. Entonces, no estamos hablando que Amelia Sanjurjo era alguien que había ni atentado contra nadie. Sí, sí. O sea, que igual no justificaría crímenes atroces de terrorismo de Estado. Pero, ojo, ¿no? Hay que poner toda la información arriba de la Pepe. mesa. Bueno, décadas después seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, la complejidad que tiene el asunto, yo no la voy a
no la voy a solucionar ahora. Sí creo realmente que todo lo que se diga acá, todo lo que digan los televidentes, todo, absolutamente todo es debatible. No voy a juzgar absolutamente a nadie, cada uno se para donde quiere. Yo no participo de esa cuestión que muchas veces se plantea de muertos de primera y muertos de segunda. Pero pará, ¿es debatible que hubo terrorismo de Estado? No, eso no es debatible. Bien. Eso no es debatible. Aunque le hayan sacado el título como tal en los libros. Claro, pero entiendo que alguien lo pueda cuestionar también. O sea, hasta ese punto llego. Lo que sí no puedo entender, y me cuesta, es cuando se habla efectivamente que de un lado murió mucha gente que no debería haber muerto, no debieron ser asesinados, y del otro lado un montón de gente que desapareció. Y ya ahí hay un planteo de base que no es para dividir las aguas, sino para tratar de entender que está mal, obviamente, que alguien sea asesinado, pero tener una tumba donde ir a dejar una flor, tener una tumba donde reconocer que esa persona que injustamente fue asesinada y que es tu ser querido está en determinado lugar, es incomparable con la situación de no saber el destino de alguien de tu familia, un amigo, sin saber dónde está, dónde dejarle una flor, y capaz que pasa la vida y de hecho ha sido así, y nunca te vas a enterar. Entonces me parece que ahí, sí, en ese sentido, yo creo que ahí no hay debate posible. Eso estoy de acuerdo, eso estoy de acuerdo. Pero también hay del otro lado, Pepe, y hay situaciones que no fueron aclaradas. Por ejemplo, voy a tirar una. La compañera de Pascasio Báez muere 2 o 3 meses después de Pascasio Báez. Es una situación muy extraña, en la que nunca nadie, ni ningún recurso del Estado, fue a darle apoyo ni a familiares ni a nadie para esclarecer ese tipo de situaciones. Hay denuncias que están en las redes sociales de ex-tupamaros que viven en el exterior que denuncian a compañeros en el tema de desaparecidos. No los desaparecidos oficiales, sino en la lista de desaparecidos del propio MLN. Y me refiero, lo voy a dar con nombre y apellido, Aurelio Candán Grajales. ¿Tá? Es un ex-tupamaro que denuncia a compañeros suyos en situaciones de desaparecidos. No denuncia a los militares. Entonces digo, me parece que queda mucha tela por cortar en esta materia. Mucha gente que no tiene respuestas de un lado y del otro. Y yo como ciudadano del Uruguay quiero paz, quiero justicia y quiero verdad para todos, absolutamente para todos, de un lado y del otro. Pablo. Estos temas no se pueden politizar. Hasta que no lo... Dame un tema más politizado. No se pueden politizar, no se pueden politizar porque no se puede justificar el terrorismo de Estado, porque yo no estoy de acuerdo con mi amigo Pupo con la teoría de los 2 demonios. Los tupamaros asesinaron, secuestraron, mataron gente, robaron en época de democracia. Es clarito, pero lo dice la historia, no lo digo yo, ¿no? Los militares torturaron, desaparecieron, tiraron gente para abajo de los aviones, hicieron cualquier atrocidad. Y es una realidad. Y una cosa no justifica a la otra. No podemos politizar porque aquellos hicieron esto, estos hicieron esto otro. Es un disparate pensar eso. Es un verdadero disparate. No se puede decir sí porque aquellos mataron 10 y ustedes mataron 354. ¿Le puedo contestar a mi amigo y compañero? Para que termine. Es otro disparate. Entonces, cuando se está en una discusión de esas características y los propios actores políticos no llegan a reconocer o defienden a su sector político porque los otros actuaron de tal o cual forma, nunca vamos a poder tener una mínima reconciliación de la situación. ¿Cómo se le puede pedir a un familiar de un militar que fue asesinado o acribillado con una metralleta en un jeep que no tenga odio contra los tupamaros? Es imposible. Como también es imposible pedirle a un familiar de un desaparecido que no odia a las Fuerzas Armadas. Es imposible pedirlo. Bueno, yo he escuchado familiares reconocer que no es un odio especial contra la institución, sino contra, puntualmente, quienes intervinieron en esa época. Bueno, por supuesto, pero en su fuero íntimo, eso es que cuando vos te dicen, se comete un delito, ¿verdad? Y vos tenés la desgracia de que parece un familiar y decís, no, yo hago la denuncia porque quiero justicia y no quiero que le suceda a nadie más. Sí, quizás es cierto, pero también odias a la persona que lo hizo. Y es una realidad, no hay que ser hipócrita. No hay que ser hipócrita. Queda muy bien el discurso político, decir, no, en realidad fueron determinados actores, no fue en su generalidad, pero en tu fuero íntimo vos odias tanto a un partido político como de la institución militar, que no tienen nada que ver, que hay que decirlo, que no tiene nada que ver, aquel Movimiento de Liberación Nacional con este. No tiene nada que ver.
son cosas diferentes. Ha evolucionado, si se quiere, para ponerle una palabra Claramente. que pueda... Ha evolucionado, para bien o para mal. Podrás compartir o no las ideas políticas, esa es otra discusión. Como estas Fuerzas Armadas, que no tienen absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas que actuaron de esa forma hace 40 años. Y que la mayoría de las personas responsables de estos delitos quizás no estén vivas. No tiene absolutamente nada que ver. Pero hasta que no comprendamos o podamos tener un mínimo de comprensión de esa situación, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Bien. Bien. Y Yo me gustaría... ¿creen que cuando hoy se está discutiendo el tener que declarar si Venezuela es dictadura o no es dictadura, si Maduro es dictador o no es dictador, si hubo fraude o no hubo fraude, en el fondo lo que hay es un... Revisemos la historia reciente del Uruguay. Y es la prueba del ¿Quiénes nueve. fueron los tupamaros? ¿Qué es el concepto de dictadura? ¿Por qué el Frente los tiene en su seno? ¿Por qué la derecha? ¿Es eso lo que está en el fondo siempre? Es la prueba del 9. Aparece ese tema, pero yo creo que ahí se distorsiona el debate. Vos tenías palabras muy duras con respecto al debate ayer del Senado y yo creo que en buena medida tenés razón, porque daba la sensación por momentos que se olvidaba el asunto de Venezuela, que el asunto de Venezuela quedaba de costado porque no se estaban analizando venezolanos, los sobre todo, se hechos olvidaban, y la ¿no? sociedad Sí. venezolana y la región en la que coexistimos como latinoamericanos, Sí. y lo que predominaba era, bueno, tratar de embretar al adversario político local utilizando aquello. Todos los partidos, en alguna medida, tienen en su historia hechos, sin duda, para mirar de manera crítica y a veces muy crítica. Sí, señor. Pero que hoy que tenemos una democracia que la sociedad uruguaya con mucho trabajo ha logrado consolidar, perpetuar en el tiempo, que siempre hay que cuidarla para el futuro, esté cobrándose cuentas en ese sentido y tratando de usar electoralmente, ahí sí, porque el debate ayer estuvo muy contaminado de el ciclo electoral actual, la verdad que es algo para mí reprobable. Lo que no nos debe eximir de analizar lo que está pasando en Venezuela, por supuesto. Pero ya cuando entramos a mezclar todo y a meter todo en la misma bolsa, me parece que ahí le erramos el Pero punto. digo, ¿a vos no te parece que corresponde que el Senado uruguayo, que los legisladores nuestros tengan una posición respecto de un tema que tiene una gravedad continental muy importante, que además nos va a afectar? El tema es en porque los pase términos lo que se debate eso. Pase lo que... Nos va a afectar por distintas razones. Primero, porque hay una importante inmigración venezolana hoy por hoy en el Uruguay que ha acogido a nuestro país como su lugar de residencia y que añora volver a su patria. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de darles trabajo, de tratarlos como seres humanos, como son todos los seres humanos que vienen al Uruguay y que viven en el Uruguay, sean nacionales, sean ciudadanos legales o sean ciudadanos naturales. Digo, pero además, esto puede afectar a todo el continente porque va a venir otra ola migratoria muy grande, porque además nos están corriendo a la embajadora, a nosotros y a 5 países más. O sea, ¿cómo el Senado no va a tratar esto? Y la otra cosa que le pasa... es que mi argumento no iba por ahí. Pero déjame terminar, yo te escuché. Sí. Y al Senado y a los partidos políticos le interesa saber qué opina el otro, porque en definitiva le está midiendo el aceite en cuanto a sus valores y porque la historia del Uruguay está teñida de análisis de cuánto vos criticás el tema del terrorismo de Estado y qué otra vara tenés para medir el terrorismo de Estado en un país vecino y un país hermano. Entonces, eso es lo que pasó la otra noche. El primer comunicado que hubo la otra noche fue del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Tá? De alguna manera acompañando y reconociendo la victoria de Maduro. Después vino atrás el Partido Comunista. ¿Cómo le vas a pedir al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo, que no salte? Ahí estás haciendo mal la cronología. Hubo un comunicado del MLN, el Partido Comunista se pronunció en el día de ayer diciendo que respaldaba en todos sus términos la comunicación o la resolución del secretario ejecutivo del Frente Amplio. Sí, después que el Partido Comunista venezolano salió a condenar el proceso electoral. No vamos pero a además, poner abajo la alfombra, pero acordate otra contemos cosa, las cosas como fue. Las palabras de Pablo Álvarez. ¿Qué fue? ¿De veedor? ¿Cómo puede venir una persona de veedor de Venezuela con todas las cosas que pasaron? O sea, el fraude ya lo sabíamos antes que empezara la elección. Porque ¿Pierde el trabajo esta persona, por ejemplo, Pablo Álvarez? No lo sé. ¿Sigue en el cargo?
O sea, no es un trabajo, o sea, él cumple una función política, militante, dentro de un órgano del Frente Amplio, que es la Comisión de Asuntos Internacionales, Claro, sí. y depende del presidente del Frente Amplio. Él es el que lo designa o tiene las Bueno, por potestades eso, de cuando después de removerlo del todo lugar. esto, porque sus palabras textuales fueron, yo vi transparencia, Vi transparencia. ¿no? O sea, ¿Cuál sería el interés en declarar eso, no? Porque a todas las luces, Bueno, claramente, lo que no existió fue transparencia. Y una persona que está allí imposible de hacer presencialmente- fraude, decía sobre el sistema de... Sí, hubo quien dijo que era un sistema más perfecto que el nuestro, Ese el creo que sistema fue Corvo. electoral. Ese sí fue No, después reculó en chancleta, ¿no? Y después dijo, no, en realidad me refería al sistema en sí, no a cómo se dio, etcétera, etcétera. Que parece que somos... Pero tratan de tonto a la gente, ¿no? Sí, sí, porque yo se no... expresan de una manera y pues no en me realidad lo que siento quise decir no era no eso, me sino siento era otra cosa. representado por esas declaraciones, sí Eso me es siento verdad. representado por el comunicado que emitió orgánicamente el secretariado Frente ejecutivo. Amplio, luego de discutir con todos los elementos arriba de la mesa, no solamente con lo que pueda decir algún militante del Frente Amplio que estuvo allí, sino con Vos todos decís- los datos, decir, Sí. no, acá hasta que no se vean los resultados de todas las mesas y que el órgano electoral con transparencia y de manera creíble muestre cuáles fueron los resultados de la elección, obviamente no se puede dar por buenos los resultados. Quizás nos estemos yendo un poquito de tema, pero no quería dejar pasar algo que dijo Pupo porque me parece sumamente relevante. Primero que nada están los venezolanos, ¿no? En su país, lo que están viviendo y todos los que están en la diáspora, sin duda. Pero agrego a lo que planteó Pupo de la importancia que tiene para el continente una futura ola migratoria, ni que hablar para Colombia y para Brasil, pero le agrego dos más. Una, la posibilidad de que Venezuela termine transformándose rápidamente en un narcoestado. Rápidamente, por la situación que se está viviendo, por el cártel de los soles, por un montón de cuestiones que sería un poco largo de explicar, pero que van en esa dirección. Y el otro punto que es muy grave es lo que puede llegar a ocurrir con las personas, las 6 personas que están adentro de la Embajada de Argentina y la posibilidad de que fuerzas del madurismo ingresen a la Embajada Argentina, lo cual podría desatar una ¿Para qué situación nuestra embajadora todavía está verdaderamente- allá? No, llegó hoy. Llegaba llegó hoy. al mediodía. ¿La Llegó hoy al funcionaria mediodía. que estaba con ella también? No sé con quién vino la embajadora. Yo supongo que en este momento en la sede diplomática no debe haber nadie, porque fue lo que pidió el gobierno de Maduro, que fue una decisión, por otra parte, unilateral, porque el propio canciller Paganini dijo que en realidad ellos no querían expulsar a nadie de la embajada de Venezuela aquí en nuestro país. Pero me parece que eso es relevante porque podría marcar una situación de tensión sin precedentes en la región, sobre todo por lo que podría significar, bueno, el ingreso de fuerzas A territorio a argentino, territorio argentino, para ya, claro. sacar a estas 6 personas que son del riñón de María Corina Machado y de su equipo de trabajo. Una de ellas es la asesora principal de María Corina Machado que se asiló ahí. ¿Y a usted no le preocupa María Corina Machado? en Sí, realidad? por supuesto. Por No, supuesto. no, Ella no tiene mundo. no creo que le quede demasiado tiempo, ¿no? Como que la cosa, hemos visto ahora encapuchados de los servicios de Maduro secuestrar a